Un bajón. Quedó como en pausa y cargando y no me dejaba pararlo, no me dejó grabarlo, no me dejó nada, así que estoy como muy indignada. No es la primera vez que pasa, pero bueno, nada. Les pido mil disculpas, espero que se puedan conectar todas las personas que se estaban conectando. Contarles que Keila estaba contando su parto, su experiencia de parto. Eh, un parto autogestivo. Ahora la voy a invitar. ¿Cómo vamos a hacer para recuperar esa información que ya súper valiosa que nos compartió? Porque además no quedó grabado. Y no quedó grabado por el motivo que simplemente tuve que cerrar para poder volver a abrir. O sea, no, nunca más se cargó el video. Y ahí la invité y me aceptó y se volvió a cortar. Hay algo que está raro, raro, raro. A ver si ahora está en negro. ¿Se escucha? Me cambié de lugar. Sí, pero no te veo, ahora sí te escucho. Sí, no se ve. Qué raro. Ahí va. Ahora sí. Se ve igual como muy, muy. A ver ahora. Sí. Ay, me quiero morir porque quería dejarlo grabado completo. Y no lo pude grabar porque tuve que cerrar el Instagram como si se hubiese colgado en Claro. esa. En pausa, está en pausa. Me quiero matar. ¿Da para Decime vos empezar qué de hacemos vuelta o entonces. no? ¿Cómo? ¿Da para empezar todo de vuelta? Como hacer que no, no estuvo. Yo no tengo problema, decime vos. Eh, y por ahí sí, Espera. me copa. Bueno, dale. Ponemos, Bueno, eh, todo lo que yo digo no Hola. importa, o sea, vamos directo a que empieces vos contando, Dale. bueno, nada, cómo Eh, empezó todo. bueno, soy Keila, tengo 22 años y una hija de 2 años y 9 meses, y 10 meses, perdón, 2 años y 10 meses, gestada y nacida en casa sin asistencia, autogestionadamente. Y bueno, relato lo que fue primero el antes de la gestación, que para mí son los clics donde yo pude ir por ese camino, que fue la cesárea innecesaria de una amiga a quien yo había visto gestar en completa salud y de repente tuvo una cesárea por una vuelta de cordón y no me cerró. Después de un par de años me fui de viaje y conocí a una chica que me abrió un mundo nuevo donde me contaba la maravilla de los bebés, la gestación, el parto, los niños, la niñez y toda esa magia que yo no conocía, no estaba en sintonía con esa magia. Y ese fue el segundo clic donde yo empecé a adentrarme en todo esto. Y ahí pasaron 2 años donde yo estuve constantemente informándome y conociendo sobre el mundo de la gestación y el parto. Y después la crianza y demás. Pero 2 años donde constantemente aprendía sobre el proceso fisiológico de la gestación y el parto, y es donde llegué a conocer que además de hacerlo de una forma fisiológica y respetada con acompañantes y controlándolo, se podía hacer de una forma completamente libre y sin recurrir a la fuera. Entonces, después de todo ese aprendizaje, eh, algo en mí inconsciente, siento que se despertó porque empecé a dibujar embarazadas y embarazadas que después, si yo veo los dibujos ahora, la panza era igual a la mía, pero me di cuenta después de eso. Y después de dibujarlas durante un par de semanas, de repente siento y me doy cuenta que yo estaba gestando. No me vino más y lo sentía, simplemente sabía. Y
nada, por motivo médico de que yo estaba yendo al dentista, me hice un test que yo no me iba a hacer, pero me lo hice porque necesitaba decirle a la dentista. Me lo hice y no se veía la otra rayita. Y yo lo tiré enojada y le dije a mi compañero, no puede ser porque yo sé que estoy gestando. Y nada, más adelante me hice otro y sí, pero yo ya lo sabía. Eh, Así que no fue mucha sorpresa. Pero bueno, ahí empezó la gestación que fue autogestionada, completamente sin controles, sin recurrir a nada afuera. Eh, y, y fue un proceso hermoso, muy pleno para mí, donde lo disfruté muchísimo. A las 15 semanas me fui de viaje, de mochilera, con mi compañero porque quería hacer ese último viaje solos antes de que nazca. Y, y fue hermoso, me fui sin panza, o sea, me fui, no se notaba nada. Eh, y volví a los 20 días ya con una pequeña pancita que fue, la vi por primera vez notoria en mí eh, antes de volver porque no me podía abrochar la mochila de viaje, me costaba abrochármela, entonces dije, ah, bueno. Y cuando volví se empezó a notar cada vez más. Y fue hermoso, fue muy divertido para mí, lo disfruté muchísimo, la panza a mí me encanta eh, y hice todo lo que quise. No me reprimí en hacer nada porque me sentía completamente bien, no busqué ayuda afuera porque me sentía plena. Eh, y bueno, más allá del entorno que a veces hizo un par de preguntas o quiso meterse de alguna forma, yo supe delimitar muy bien eso porque yo estaba muy segura de lo que quería y de lo que iba a hacer y tenía respuestas para cualquier pregunta que me hicieran y también tenía límites para poner donde no quería que se metieran. Mm. Entonces no me sentí avasallada por el entorno porque no lo dejé pasar a donde yo no quería. Eh, Cuando llegó la etapa final, final entre comillas, porque no sabía de cuánto estaba, calculaba, eh, pero ponerle justo antes de las 40 semanas eh, se iba cumpliendo el plazo que yo le había dicho a la gente y que había dicho yo, onda, para mí nace en mayo, dije, y se terminaba mayo. Entonces la gente me empezó a preguntar, ¿y no nacía en mayo? ¿Qué pasó? Eh, y yo jodía, hacía chistes o directamente no contestaba, pero en un momento me empecé a preguntar, ¿qué pasó? Mm. O sea, y ahí fue la primer prueba a, a lo que yo creía y a lo que yo sentía de, a ver, ¿vas a confiar en esto de verdad? O qué pasa? A ver, se cumplió el plazo que en teoría te habías armado en tu cabeza, ¿qué vas a hacer ahora? Y bueno, ahí es donde me encontré con la frase de Michael Oden que dice que le recomienda a las embarazadas de término dejar de leer libros y cosas serias y salir a mirar la luna. Entonces yo hice justamente eso, cerré el video de un parto con distancia de hombros que estaba viendo para seguir informándome y me fui a mirar la luna y estaba hermosa la luna. No me acuerdo ni qué luna era, pero estaba hermosa. Y ahí es donde dije, claro, yo no tengo que dejar de contar porque no me sirve de nada. No tengo por qué contar esto. Eh, entonces ahí después dejé de calcular la semana. Yo después creo que nació como a la 42 y pico, pero sinceramente nunca lo voy a saber y tampoco es que me llame demasiado la atención saberlo. Eh, y ahí, bueno, yendo al momento del parto, yo un día me desperté con contracciones, así de simple, o sea, a 11 de la mañana abro los ojos porque me dolía la panza. Eh, Me dolía un poco, pero era cada pocos minutos, o sea, era cada 5 minutos que tenía una contracción leve. Entonces le dije a mi compa, bueno, capaz, eh, creo que acaba de empezar. O sea, tengo contracciones, le dije. Y me dice, como, ¿qué hago? Nada, tráeme la almohada. Necesito la almohada porque me quiero poner así. Y estuve toda la mañana con una almohada atrás y otra adelante balanceándome arrodillada entre las almohadas.
y tenía la panza súper baja, yo siempre tuve panza en forma de gota, pero ese día estaba por el piso. Y, y era muy cómico porque se me marcaba la panza en la contracción y yo tengo un mueble lleno de espejos, donde yo me veía al espejo y se marcaba la posición en la que estaba mi beba. Y la posición en la que estaba mi hija no era una posición de las que veo en las fotos y no sé, en los Mm. dibujos de un embarazo. Estaba con las piernas, con las patitas a mi lado derecho, al costado derecho, con el culo para adelante en el lado izquierdo y con la cabeza para abajo, pero sobre el costado del cuello del útero. Entonces era una forma así. Arriba no había nada, entonces estaba vacío y yo tenía la panza en forma de gota. Y me miré y pensé, wow, mirá la forma en la que está puesta. Y dije, bueno, de alguna forma va a salir. O sea, esto va a salir como yo lo intencioné acá de la mejor forma y no importa que esté en esta posición. O sea, nada, no me voy a mirar más al espejo porque sé que va a salir igual. Estuvo así toda la gestación, mi hija, toda, en la misma posición. Eh, entonces, bueno, ahí no recuerdo bien lo que pasó en el día, porque no sé, no tengo el recuerdo del día, pero sé que estuve con contracciones cada pocos minutos leves todo el día. Y, y a la tarde le mandé mensajes a mi compañero pidiéndole que me vaya a comprar unos medallones vegetales a la dietética, cosa que no comí nunca, porque no recuerdo haber comido ese día. No recuerdo haber tomado agua, que calculo que tomé, pero no tengo idea. Y no le podía ni escribir en los mensajes que tengo en el celular, ni siquiera me acuerdo de haberlos mandado, pero no podían escribir. Entonces, el recuerdo que tengo después de eso es las 10 11 de la noche, donde voy al baño y solté un poquito del tapón mucoso que nunca había pasado. Entonces esa fue como la segunda señal de, mira, hay cosas avanzando. Si bien yo sentía que iban a ser pronto, sabía también que no tenía por qué, pero era algo que yo sentía. Entonces salgo y le saco una foto, se la mando a mi mejor amiga y le digo, mirá, mirá, se me salió una parte del tapón. Y se lo muestro a Dani, que es mi compañero, y, y le digo, bueno, puede ser que nazca esta noche o por ahí. Y ahí yo vivo con mi compañero y con mi mamá, pero ella duerme en un cuarto aparte de la casa, o sea que cuando se fue a dormir 11 12 de la noche nos quedamos solos en la casa. Y en ese momento fue donde las contracciones se dieron vuelta y dejaron de ser leves para volverse intensas y aumentaba la intensidad por minuto. Entonces yo empecé a caminar por la casa, no me acuerdo mucho, pero recuerdo que me apoyaban donde podía, o sea, iba a la mesada de la cocina y me apoyaba con los brazos en la mesada y dejaba colgar la panza y eso me aliviaba un montón y Mm. caminaba buscando como mi nido, a ver dónde puedo ir a hacer esto. Y de repente me acordé, no, fui al baño y me agarré de la bacha del baño y me puse en cuclillas y apoyé la cabeza en la bacha como wow, qué intenso que es esto. Y le digo a mi compañero que estaba todo el tiempo, mi compañero me seguía, onda. Me seguía por si necesito algo, calladito, sin decir ni a. Me seguía por la casa y yo lo miro y le digo, ¿vos crees que voy a poder? Y le cambia la cara y se pone serio y me dice, obvio que vas a poder. Como, ¿qué me estás preguntando en este momento? Onda, venís 10 meses diciendo que podés, dale. Y solo se limitó a decirme eso. Y yo en mi cabeza fue como, ah, es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad. Ujú. Y seguí. Y digo, bueno, me voy a meter a la ducha. Esto ya eran como la 1 y pico de la mañana. No recuerdo bien, pero tipo 1 y pico, 2 de la mañana. Y me meto a la ducha como, ah, bueno, el agua, la famosa agua. Yo soy de cáncer, soy de un signo de agua. Me va a gustar. Me meto a la ducha y no la soporté. Duré 2 minutos.
no me gustaba el vapor, no me gustaba la sensación del agua en el cuerpo, no me gustaba mi baño chiquito, o sea, la pequeñez del lugar no me gustaba. Entonces abro la cortina y le digo, no, dame la toalla, necesito salir de acá. Me pongo la toalla y salgo, y cuando salgo veo mi casa, que encima mi casa es toda larga, conectada, entonces la ves toda, y vi la cama y me fui a la cama. Tengo una cama de 2 plazas que estaba en la última habitación y me subí a la cama, me saqué la toalla, desnuda a pleno invierno, o sea, 12 de junio, eh, no tenía frío. Y nada, me quedé en la cama desde ahí, desde ese momento, 2 de la mañana hasta que nació Kia. No salí de la cama. Pero bueno, mi compa se subió conmigo y, y buscaba posiciones yo en las que ponerme sin mucha molestia, o sea, sentía la presión de las contracciones, sentía que venían y que se iban, pero de mi boca no salía un grito, no salía nada. Yo estaba medio con los ojos cerrados y abiertos a veces, pero muy en trance buscando mi forma de estar cómoda. Yo soy una persona que reconozco mucho mi cuerpo y reconozco lo que necesita cuando algo está fuera de lugar, o fuera de lo que es la normalidad de mi cuerpo. Entonces, Mm. eh, me conecté mucho con buscar eso que me estaba pidiendo. Y había una película en la tele, o sea, estaba la tele prendida, estaba con mi compañero y él me servía de apoyo y había una película bajita, con volumen bajito, pero ahí en la tele. Durante todo el trabajo de parto hasta como... y le digo que la apague y ahí empezó todo más intenso Mm. y, y le empiezo a pedir que me agarre así de las manos, que se ponga así, que se ponga así, o sea, lo usé como un mueble y él callado, lo cual para mí fue lo único que yo necesitaba, yo no necesitaba otra cosa más que eso de su parte y me alegra que lo haya entendido sin tener que decir una sola palabra. Eh, y cada tanto me decía alguna frase que yo le había escrito, le escribí una lista de frases para que me diga en algún momento, y cada tanto me decía alguna, no me acuerdo, pero cómo me hacía sentir, pero me acuerdo que me las dijo. Mm. Y, y yo me sentía muy libre en esa cama, o sea, yo la sentí mucho más grande de lo que yo la veo ahora y no es tan grande, Mm. pero en ese Mm. momento era como mi plaza, donde yo podía hacer lo que quería y mi compa se ponía en las posiciones que yo me ponía, me copiaba, como tratando de mimetizarse y funcionó bastante bien. Eh, y bueno, pasaban las horas, no sé qué horas serían, pero la madrugada, y yo me recostaba sobre mi compa igual que a la mañana, o sea, yo me ponía arrodillada e iba de atrás para adelante, porque ese movimiento me calmaba mucho. Y cuando me acostaba para atrás, nos quedábamos dormidos los dos. Y nos despertábamos en la próxima contracción, donde yo me iba para adelante así. Y, y fue muy lindo eso porque descansamos los dos un poco, estábamos muy tranquilos. Y después de eso, como a las 6 de la mañana, yo encuentro que mi posición era ponerme en 4 patas en la Mm. cama. Me arrodillaba y me ponía en 4 patas, ya con mi compañero separado de mí, al lado, pero era esa la posición, 4 patas, rodillas y así durante un buen rato. Eh, Creo que esa fue la posición en la que estuve desde las 6 de la mañana hasta las 8:20 que nació mi hija. Eh, estaba mi compañero y mi perro al lado de la cama, haciendo de fiel guardián, y el otro en la otra habitación. O sea, éramos los únicos en la casa y el perro no se movía. Me acuerdo de eso porque me acuerdo de lo que era el ambiente y era el silencio de la noche, eh, Mm. combinado con esa presencia eh, silenciosa también en la casa. Y, y fue muy lindo. Me acuerdo que yo estaba desnuda y con mucho calor y mi compañero me tapó en un momento con una sábana o con una frazada y me salió un demonio de adentro que lo miré y le dije, ¿qué estás haciendo? Sácame esto ya porque tengo calor.
Y ahí ese es el único momento en donde interfirió de una forma que yo le tuve que marcar que no. Pero Mm, fuera de eso lo comprendió muy bien. Eh, y ahí fueron 2 horas y pico, donde ya era muy intenso las contracciones, pero era presión. Yo no recuerdo, si yo intento recordar dolor, yo no lo recuerdo mm, doloroso. No, si alguien me pregunta si me dolió, no, no te puedo decir que me dolió. En el momento sentí una presión impresionante, pero hoy en día tengo otros dolores que me duelen más. Eh, mm, en ese momento no lo recuerdo como algo doloroso, pero era mucha la presión en ese momento ya. Y yo sentía que estaba llegando a la última parte, digamos. Sentía que no estaba demasiado lejos. En ningún momento me pasó de irme, como no estar en este plano, pero sí estaba totalmente desconectada de encargarme de algo afuera. O sea, yo cerraba los ojos y estaba casi siempre con los ojos cerrados. Y ahí es donde empecé a usar la voz y empecé a gritar. En la última parte empecé a hacer gritos porque me salía de adentro gritar y en un momento rompo bolsa, tipo 6 y pico de la mañana, de una presión, de una contracción fuerte, me arrodillo y rompo la bolsa, está ya ahí arriba de la cama. Eh, mm, y ahí fue como, ah, mira, bueno, eh, seguro se pone todo más intenso ahora. No sé si se puso más intenso, pero sé que ahí empezó a bajar la cabeza porque al rato me tacto yo, me pongo los dedos y primero no siento nada. Y después de un rato más vuelvo a hacerlo y estaba la cabeza ahí nomás, que no sabía lo que era. O sea, yo me toqué y pensé que era la bolsa y después me acordé que ya se había roto la bolsa. Pero era la cabeza toda rugosa que, mm, que si la tocabas podías sentir el pliegue de la cabeza, de la piel, y estaba ahí nomás. Eh, y después de eso, ahora no sé cuánto habrá pasado, pero fueron varias las situaciones, no sé si de pujo, porque yo no recuerdo haber pujado a propósito. Recuerdo mucha presión y que todo mi cuerpo acompañaba esa presión. mm, Eh, y fueron varias hasta que empiezo a sentir que me arde, mm. eh, que me ardía, espero que no se haya cortado, Yo te estoy escuchando, ¿eh? ahí está. Empiezo a Yo sentir te que estoy me escuchando. ardía, Ujú, a decir a mi compa me arde, ahí ya me de de mi tranquilidad y le empiezo a gritar, me arde, me quema. Tengo ganas de hacer caca, le digo, tengo ganas de ir al baño, me quema, no me quiero desgarrar, le digo, no me quiero desgarrar y me pongo la mano en el periné pensando que, no sé, me puse la mano en el periné y sentía la cabeza saliendo, pasando el aro de fuego, gritando que me quemaba y yo estaba sostenida con mis 2 rodillas y una mano y con la otra tenía la mano en el periné y, y mi compa estaba atrás mío. Y le empiezo a gritar todo eso de repente y me dice, no te vas a desgarrar. No me quiero desgarrar, le digo. Y me sostenía. En un momento solté el periné porque ya necesitaba mis 2 manos para sostenerme. Y cuando pasa el aro de fuego, dejo de sentir el ardor e inmediatamente sale la completa. O sea, sale la cabeza y sale guía completa atrás sin ningún pujo. O sea, reflejo de eyección fetal mm, muy, muy ahí. Fue lo que fue mucha presión fue la cabeza, pero el resto lo atrapó mi compa, la atrapó acompañándole la caída al colchón porque salió muy rápido y, y me dijo que salió mirando hacia mi muslo interior, derecho creo, con la mano así en la mm, cara, así o así, o sea, tenía claro. la mano en la cara y mirando hacia el muslo interior, que si lo pienso hoy, era exactamente la posición en la que estaba en la panza. O sea, salió, no es que giró, o sea, estaba así cuando yo la vi en esa contracción en el espejo y así se acomodó y así salió, con la cabeza de costado, con el cuerpo de costado.
y, Wow. y nada, la atrapó mi compa y me dijo, ¿qué hago? ¿Te la paso? Y yo en cuatro patas respirando como, y le digo, chupale un poquito los mocos, le digo. Eh, Me acordé primero de eso, o sea, le dije, succionale un poquito, ya estaba llorando, o sea, tardó 2 segundos en llorar, y le dije, succionale un poquitito suave, le digo. Le succiona un poquitito suave, que no sé si le habrá sacado algo. El punto fue que en ese momento yo le dije eso, y me la pasa por abajo, y cuando me la pasa por abajo la agarro, la miro, y la apoyo en una toalla que tenía enfrente. Y la apoyo enfrente, la suelto y la miro. Y lo miro a mi compa y le digo, boludo, es un ser humano. Y me la quedo mirando 2 segundos más, toda, no sé, era color gris violeta. Una cosita así, toda chiquitita, viscosa. eh, Toda limpia, eso sí, no tenía sangre, no tenía vernix, no tenía nada, pero estaba toda viscosita, chiquitita. Y la miro así, creo que habrán sido 5 segundos entre que hice todo eso, pero en mi mente, para mí, eso fue un minuto, fue fue mucho tiempo en el que yo la dejé ahí, la miré, lo miré a mi compa, le hablé y la agarré de nuevo. Fue esa pausa que yo necesité hacerla porque la tenía que ver. Fue mi instinto que me dijo apoyarla ahí. Y después la agarré, me la puse en el pecho, ya como, ok, es mía, está acá, ya nació, está acá, al Ujú. pecho. Me la puse en el pecho y dejó de llorar. Habrá llorado 2 minutos, no sé cuánto lloró. Y muy poquitito también. Y me la puse en el pecho, me la puse en la teta, me acosté contra la parte de atrás de la cama, mi compa se acostó al lado mío y me puse a darle teta y unos minutos después agarré, le dije, dame el teléfono y nos sacamos una foto. Y tengo esa foto donde mi cara es de ¿no? completo orgullo y como, mirá lo que hice. Onda, mi cara está mirando fijamente a la cámara con la nena en un brazo y el celular en el otro y mi compa acá mirando a la nena y es una imagen que para mí representa como eh, es mi, no sé, es mi recuerdo muy valioso de ese momento, Mm. porque es la finalización de eso que duró tantas horas. Fueron como 22 horas de trabajo de parto, si lo cuento desde que me levanté con contracciones. Y algo que también me pasó es que no miramos la hora al momento que nació, y la miramos en ese momento cuando yo la volví a levantar, y le dije, mirá la hora. Y era ni 20 pico. Irán y 27 y habían pasado, no sé, 5 minutos. Quedamos en que nació 8:22. Pero le dije como, la carta astral, boludo, ¿cómo se la voy a sacar? Si no, dale, mirá la hora. Eh, y después de eso nos acostamos y demás. Y ahí terminó lo que sería el parto de ella. Y creo que habrá pasado ahí desde las 8:22, 8:30 de la mañana hasta las bueno, ahí amaneció que estaba todo azul cuando nació Kia, porque era invierno, entonces los amaneceres son fríos, son colores más fríos. Mm. Yo vivo en un pH, o sea que el sol no entra primero la luz del amanecer y después el sol. Entonces nació Kia cuando se estaba como amaneciendo esa luz azul y fue muy loco porque el ambiente era ese, era todos en silencio menos yo, que estaba a los gritos, en la última parte del parto. Y entre lo que fueron mis gritos muy grandes y el silencio que había cuando nació ella y se prendió la teta. O sea, Mm. no había más ruido, no había más nada. Afuera todavía nadie había amanecido, los ruidos de la calle eran muy pocos y en la casa estábamos todos en silencio. Y ese fue el Mm. ambiente durante 1 hora y media, no sé, hasta las 9 y pico de la mañana, 9:30, 10 de la mañana, que yo me cambio de lugar porque estaba literalmente acostada encima de sangre y líquido amniótico.
y quería cambiarme de lugar. Entonces me fui a los pies de la cama donde no había todo eso y me acosté yo sola con la nena y mi compa fue a hacer cosas, a traerme lo que necesitaba, agua, además. Y en eso viene mi vieja, eh, que salió del cuarto de ella, y Dani la llama y le dice, nació Kia. Le dice, vení a ver, y me ve a mí en la cama con la nena, y ahí fue el comienzo de como el día ya con el sol, ya era de día. Me traen una banana, vienen los perros a conocerla. El primero que vino fue el perro que estaba al lado de la cama, que vino y le dio un lengüetazo en la cabeza y se fue. Y después vino el otro que era más viejo, o sea, el viejito de la casa, y viene y se queda al lado, era ciego encima, entonces se queda al lado, sentado, y después viene, le da un lengüetazo y se va. Entonces esa fue la bendición de la casa por parte de los seres de la casa, y ahí ya la habían conocido todos. La había conocido Dani, yo, los perros, mi vieja, y ya estaba. Y ahí empezó la otra parte, que ya había nacido, ya la habían conocido todos, estaba todo perfecto, eran las 11 de la mañana y la placenta seguía adentro. Entonces ahí empezó mi viaje con la placenta. Hola, acá está el perro. Ahí está. Eh, Ahí empezó mi viaje con la placenta, que duró 32 horas más o menos, donde después de nacer Kia yo me quedé acostada bastante, porque la posición cuatro patas durante muchas horas cansa, y más si hubo tanta presión en la zona pélvica. Entonces yo no tenía Ujú. ni ánimos de pararme. Yo me quedé acostada 2 horas y las siguientes 2 horas me quedé arrodillada en la cama y, y nada, todavía tenía contracciones, pero no, yo no fluía que saliera. Yo no quería pujar, no me salía a pujar, no sentía las ganas, sentía presión cuando intentaba hacerlo, así que no quería. Y no salía por sí sola, así que me limité a esperar. Me traté de estimular y demás, pero no había caso. O sea, en un momento dije, bueno, ya va a salir. O sea, si me sigo concentrando y frustrándome en algo, no va a funcionar, así que me voy a relajar y me mantuve con Kia unida por el cordón eh, desde ese momento que nació hasta las 11 de la noche, donde decidimos quemarlo. Yo iba a hacer nacimiento Lotus Ujú. año, eh, que va a ser hermoso también. Entonces, cuando se cumplieron las 11 de la noche, justo quemamos con 2 velas, mi compa, yo y Kia, que Kia estaba mirando el fuego y el cordón así muy directamente. Eh, lo quemamos y después de eso se la dejé a mi compa, me bañé, hice las cosas que quería hacer y volví con Kia. Y así transcurrieron las horas y seguían transcurriendo y yo me sentía perfectamente bien, o sea, tenía contracciones cada tanto, leves, pero estaba bien. Y entonces nada, seguí esperando. Llegó la noche, nos fuimos a dormir y yo en un momento voy al baño y cuando voy al baño y quiero volver, llegué hasta la mitad de la casa y antes de llegar a la habitación de la cama me dieron una contracción y una puntada enorme que me hicieron doblarme y tener que acostarme en un sillón que estaba ahí al lado y estuve 10 minutos sin poder levantarme porque la puntada que me había dado y la contracción que me había dado. Pero ni siquiera eso me preocupó, o sea, yo sabía que eso era porque la placenta está dentro y el cuerpo la quiere sacar. No tenía, o sea, yo estaba perfectamente segura de que era eso. No tenía hemorragia, no tenía ninguna otra sensación que me diera a entender que algo estaba mal, así que dije, bueno, cuando se pase la contracción me voy a la cama. Así que me fui a dormir y al día siguiente me levanto a las 12 del mediodía, obvio tetas de por medio. Si bien durmió muy bien desde que nació Kia, o sea,
le pegó unas horas de corrido. Yo Mm. dormí con ella a UPA siempre, ese primer tiempo. Y cuando me despierto, por fin, para levantarme a las 12 del mediodía, me veo la panza y ya me había bajado la panza y se notaba un bulto a la derecha. Entonces le digo a mi compa, mira, ahí está la placenta. O sea, cayó para abajo. No sé si antes se había salido de la pared uterina o no. La cosa es que en ese momento ya estaba suelta. Y ahí también me dio como cierta tranquilidad, porque, o sea, está ahí, en algún momento va a salir. Eh, y desde las 12 del mediodía van a transcurrir las horas donde el entorno se empezó a preocupar. Un par de personas a las que yo les había avisado que nació Kia se Mm. preocuparon y en ese momento, eh, igual que en el momento donde dejé de contar las semanas de gestación, fue la segunda prueba a mis, a mis fundamentos y a lo que yo sentía. Yo la siento como que fue una gran prueba porque yo estaba muy tranquila y yo sabía que había placentas de 30 horas en alumbrar. Pero en ese momento el entorno empecé a permitir inconscientemente que se filtre. Entonces capaz alguien me decía que probara tal posición y la probaba, pero me caía para atrás porque no me daban las piernas, porque no tenía fuerza en las piernas para ponerme en esa posición. O hacía tal cosa que me decían que me podía ayudar para alumbrar la placenta, pero que yo no salía de mí eso. Lo estaba haciendo porque, como te Mm. digo, fue un permitir que entrara el entorno en algo que era mío, que yo había seguido mi instinto y mi intuición todo este parto, toda esta gestación, y en ese momento fue una gran prueba para mí. Y fue así un par de horas hasta el momento en el que me di cuenta de que estaba haciendo las cosas de una manera que no salía de mí y que por eso tampoco estaba funcionando y encima me estaba molestando. Porque me empezó a molestar que me estuvieran molestando de afuera, me empezaron a molestar las preguntas de mi mamá, que ya a lo último Dani también empezara como a preguntarme y me enojé y me molestó. Entonces me tomé una siesta en un momento con mi mamá, con la nena encima, y cuando me despierto de la siesta, tipo 4 de la tarde, eh, veo el celular y también entorno. Entonces sentí una molestia muy grande y una decisión muy grande a la vez, como, a ver, está pasando esto, el universo me dijo, está pasando esto a tu alrededor, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Vas a dejar que te afecte? ¿Qué vas a hacer? Entonces le di a la nena a mi vieja y me fui al baño. Abrí la puerta del baño donde ya había estado intentando alumbrar la placenta. Y esta vez dije, bueno, ¿qué necesito? Miré el baño chiquito que tengo, pero lo miré y vi el inodoro y todo para adentro me dije al inodoro. Entonces me senté en el inodoro y decreté, va a salir ahora. Eh, Me puse la mano abajo y pujé una vez ya sin contracciones, o sea, ya no tenía contracciones casi en ningún momento, pero hice un pequeño pujo, perdón, antes de esto, antes de tomar esa siesta, hice lo que para mí fue una biodescodificación a mí misma, porque en un momento le pregunté a mi compa por qué, que no sabía, le dije, no sé por qué no alumbra la placenta, no sé por qué no nace todavía. Y me dije a mí misma, tengo miedo de que me duela. O sea, y dije, claro, yo tengo miedo de que me duela y por eso no nace. Porque el cuerpo literalmente me está haciendo caso. Le tenés miedo al dolor, entonces no hagamos esto si vos sentís que te va a doler. Entonces, después de ese momento de luz y claridad, me fui a tomar esa siesta. Y bueno, ya en el baño después me siento, hago un pujo y la placenta salió sin dolor, sin ningún dolor. El pujo tampoco dolió.
y en un pujo y medio tenía la placenta en la mano, después de 32 horas, donde Mm, sentí que el universo me había brindado esa prueba a mí misma para ver qué camino iba a tomar, para ver qué sentía yo y qué iba a hacer con esto que me estaba dando la vida, y donde también pude adentrarme en uno de mis miedos más profundos, que es el dolor, cuando yo sé que va a llegar. O sea, cuando sé que voy a hacer algo y que me va a doler, ahí yo siento mm, mucho miedo. Entonces pude biodescodificar eso y para mí fue enorme. Entonces ese proceso de la placenta para mí fue muy, muy grande. Y cuando la alumbré, así como la tenía en la mano, la apoyé en una salea en el piso, le saqué una foto y se la mandé a todo el mundo que había estado preocupado por esa placenta. Onda, basta, no me jodan más, por favor. Mira, acá está hermosa, ya está. Y le digo a mi vieja que ya la había alumbrado, le digo a Dani, todos contentos. La pongo en un bowl y nada, ahí la tuve un tiempito hasta que después la plantamos en el árbol de paltas que tengo acá en el patio. mm, Pero fue así, ese fue, digamos, la finalización de todo el parto, que empezó el 11 de junio a las 11 de la mañana y terminó el 13 de junio a las 4:30 de la tarde. Eh, que si lo pienso ahora, wow. Pero en el momento para mí fue todo tan fluido y en ningún momento sentí que necesitaba algo fuera de las puertas de esta casa. Eh, pero sí necesité hacer ese proceso para adentro mío, eh, donde hubieron muchas cosas que me hicieron, que me sirvieron de prueba ahí en medio, que hoy lo agradezco porque era el momento perfecto para probarlas. mm. Pero, pero fue muy, muy divertido para mí, fue muy increíble, a mí me gustó mucho. Lo repetiría todas las veces que sean necesarias, y no cambiaría nada. Eh, para mí fue perfecto que mi placenta tardara 32 horas, como fue perfecta la posición en la que nació Kia, en la que se gestó y todo. Y, y lo recuerdo con mucha, mucha alegría todo el parto. Qué hermoso. Creo que nada más. Si me olvidé de algo, ya está. Sé que me olvidé de algo, no importa. Qué espectacular, ¿no? Como los lugares a los que cada una de las personas llega, ¿no? Y a los lugares que eso, de poder con conciencia elegir lo que uno piensa que es mejor para una, ¿no? Y para mí eso es oro, ¿no? Eh, Sí, te iba escuchando y me iba adentrando como en el relato y me iba adentrando en la historia y, y cómo aparecen también las creencias propias, ¿no? O sea, cuando como iba todo fluido y cuando empezaste con la placenta, o sea, yo no iba a preguntar porque, bueno, en algún momento lo va a relatar y si no lo contabas porque hay gente que se olvida que digamos que el nacimiento o sea, el parto culmina con el alumbramiento de la placenta y dije, bueno, empecé con mi viaje con la placenta, ¿no? Eh, y fue como, wow, ¿no? Todas también como las creencias que habitan en cada una de las personas con relación a distintos motivos. Y bueno, me parece como ser fiel a una misma, me parece que eh, no es una pavada, No, ¿no? fue lindo que sucediera en ese momento porque me sirvió para después también y me sigue sirviendo. Pero es intenso porque es un momento donde tenés opciones, tenés muchas, tenés todas las que Sí, sí. existen. Hay Ujú. infinitas posibilidades de elección en ese momento, pero es un momento donde tenés que decidir ahí, porque te lo está Ujú. pidiendo la vida.
te lo estás pidiendo vos misma. O sea, llegaste a un punto donde tenés que tomar esta decisión ahora. ¿Qué vas a hacer? Y ahí yo agradezco mucho haber estado conectada conmigo y haber recordado todo eso que había aprendido. Perdón. Eh, y como decís vos, en conciencia. O sea, para mí que haya sido en conciencia y con todo ese proceso atrás que yo siento, si lo veo para atrás hoy, siento que, claro, todo, todas esas pequeñas cositas que fueron pasando todos esos años antes, me llevaron a ese lugar y a hacerlo de esta forma. Eh, Ujú, para mí es muy hermoso haberlo podido vivir desde ahí, habérmelo permitido a mí también. ujú. Sí, y me parece importante como esto de que cada una de las personas tiene el derecho también de transitarlo como lo cree mejor, ¿no? Y en ese sentido poder tomar las decisiones. Justo que esta semana, bueno, no sé, aparentemente como que empezó todo otra vez como el tema del parto en casa y como así como masivamente, que se empezó a hablar, eh, digo, cuánto prejuicio tenemos también, ¿no? Para quien elige una institución, por ahí la que pare en su casa, con asistencia, bueno, se está arriesgando, para la que pare en su casa con asistencia, por ahí la que pare sin asistencia, es como, uy, loco, ¿no? Como que todo el tiempo estamos como poniendo al otro, ¿no? O el que, ¿no? Como en una situación de inconsciencia, ¿no? Como que no la está viendo. Eh, y me parece que tenemos como que desarmar ese relato y poder escuchar un poco más, poder escuchar un poquito más profundo a quienes están contando, desde qué lugar lo están contando, ¿no? Porque es una decisión y es totalmente válida lo que cada uno pueda hacer con su cuerpo, lo que siente que es lo mejor, lo que cree que Sí, es lo mejor. sí. Socialmente ponemos mucha moral encima de las decisiones de la Ujú, gente y el problema ujú, con eso es que es la moral propia. Eh, ujú, y ahí depende de la otra persona cómo se tome eso, ¿no? Pero ¿por qué tenemos que estar invadiendo las decisiones de los demás de una forma que no construye, de una forma destructiva en un punto? ujú, Porque le ponemos nuestros prejuicios, nuestros miedos, ujú. nuestras experiencias al otro, eh, desvalorizándolo completamente. Eh, para mí Sí, tiene mucho que ver totalmente. los miedos básicos de la gente. O sea, la sociedad le Mm, tiene miedo a la muerte, ujú. la sociedad le tiene miedo a que las cosas salgan mal, hay mucho tabú. Y También las a la cosas que son libertad. tabú, si las tocas, al otro le molesta. Y al otro le suele molestar mucho más cuando una persona va más allá de esos tabú sociales, de esa cuestión Ujú, moral. Porque le ujú, decís, pero te puedes morir, pero se puede morir, pero puede salir algo mal, pero... Y la otra persona va más allá de eso. Al otro le va a enojar ujú, muchas veces. Porque ¿cómo te vas a salir ujú. de ahí? Es, pero eso corre más Claro, por cuenta propia, creo, porque esa persona no puede. Entonces ve al otro totalmente. que está corriéndose de ese lugar y despierta esas cosas adentro del ser humano, por lo que veo, por lo que siento muchas veces. Eh, Bueno, me parece molesta re porque molesta loco. no poder ser uno. Claro, a mí me parece re loco porque antes de que vos, cuando arranqué el vivo, antes de que te conectes, bueno, hacía como un pequeño recorrido de cómo había empezado Relatos de Parto en este formato.
Y bueno, no siempre empiezo de la misma manera y tampoco sabía que ibas a relatar, ¿no? Yo muchas veces me encuentro como ante, o sea, no habíamos hablado antes de cómo había sido tu experiencia. Me gusta poder sorprenderme y en esto de que lo que cada una trae tiene su propia riqueza, ¿no? Y, y bueno, a mí una de las cosas que me ayudó en escuchar a otras mujeres relatar fue, aún que yo vengo como de esa matriz, digamos, de, del parto institucional, de que para mí las mujeres mira lo que te voy a decir, que yo no iba a parir si no existiera la peridural, o sea, esa era mi imagen antes de gestar a mi primera hija, o sea, viniendo de ese palo, recuerdo después escuchar a mujeres que para mí los partos que relataban eran subversivos, y dije esa palabra, ¿no? Como subversivo. Y en algún lugar, ¿no? Después venís y relatás esto, que relatás esta experiencia, esta vivencia, que claramente está, como vos decís, como por fuera de la moral de las personas, como que como estos son los márgenes de lo que tiene que suceder y, y es como romper con eso y decir, bueno, esto también sucede y esta es una elección válida y esa es una elección que hago con conciencia y libertad, ¿no? Y bueno, nada, tengo como un profundo, profundo agradecimiento de que hayas traído la cantidad de imágenes y de certezas profundas que son tuyas, que pueden ser de muchas otras mujeres también, eh, pero como saber que en eso que somos, una de las personas es única, cada uno de los nacimientos también es único, y que no tienen por qué ser todos de la misma manera. O sea, como que hay un abanico de posibilidades donde uno verdaderamente puede elegir. Y solo podemos elegir, creo, lo más libremente posible, porque tenemos muchas, como decís, muchos prejuicios, muchas cuestiones que cargamos de nuestras biografías, eh, que me parece que en ese abanico cada una de las personas se tiene que situar donde más cómodo se siente, ¿no? Y donde siente que es su lugar y donde siente que eso que va a pasar es genuino. Entonces, te agradezco porque trajiste así como, bueno, con mucha información, muchos regalos para Muchas todas las gracias. personas para que se hagan preguntas. Bueno, a eso va, gracias a vos primero por el espacio y por escuchar y por tus palabras. A eso que decís de elegir desde ese lugar de libertad y Mm, de conciencia es un poco a lo que queremos ir con Caro con el proyecto que estamos haciendo, porque no queremos hacer una guía de parto sin asistencia, no queremos ujú, hacer así se pare de forma autogestionada, queremos que todas sepan que todas pueden si lo eligen. O sea, esto no ujú, es algo que puedas hacer de por tal o tal condición. O sea, no es mi creencia, no es lo que yo siento de eso. Eh, Creo que todas pueden si lo eligen y esa elección queremos transmitir que sea desde un lugar de despertar y reconocer la propia sabiduría, o sea, desde un lugar sabio. Y esa sabiduría está en todas, está en absolutamente todas. Quienes gestan, quienes tienen eh, esa, ese querer adentrarse, la pueden despertar, la pueden reconocer perfectamente. Entonces, no es un privilegio para nadie parir de la forma que quieren, gestar de la forma que quieren, ni vivir de la forma que quieren, pero depende de una.
Y eso es lo que queremos un poco transmitir con este proyecto. Queremos hablar de estos temas para que cada una encuentre su respuesta dentro y desde ahí elija dónde, con quién, cómo parir, Ujú, sin importar la decisión final, pero ujú, sabiendo que tienen todas las opciones y que hacerlo sin asistencia, por ejemplo, es una más ujú, que pueden tomar. Y un poco totalmente. es eso también lo que queremos transmitir de la forma más libre posible. Mm, hermoso. Así que después sí, pasá era un mail, ¿no? O un Tenemos link, un mail un mail, que, un mail. sí, tenemos un mail que es proyectoelsalmon@gmail.com, que Ujú, igual después de este vivo lo voy a dejar en mis historias por si quieren sacarlo de ahí. Y también estamos iniciando un Instagram que se llama Parto Libre en Autonomía, con un ujú, puntito después de cada palabra, que ahí vamos a empezar a subir información y vamos a empezar a subir las cosas del proyecto y demás, pero para hablar un poco más de este mundo que en habla hispana todavía es poco conocido. ujú, Hay muchísima información en inglés, pero en español no hay nada. Hay muy, muy poquito. mm. Entonces, pero sí lo hacen las mujeres que hablan español, ¿eh? O sea, conozco Sí, 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 muchísimas ya. sí. Pero la información y los relatos todavía faltan. Así que vamos a empezar a meterle por ahí en ese Instagram, que también lo voy a compartir. Y quien quiera mandar su experiencia de parto autogestionado al mail, también la recibimos. Bueno, muchísimas gracias. Enormes, Gracias enormes. a vos. Es la primera vez que relato el parto de Kia, para que lo sepas. Bueno, Nunca y lo casi que relaté. lo relataste dos veces en el mismo día. Me hiciste pasar la primera parte de nuevo, por si me olvidaba algo. Ay, no, doble agradecimiento tengo. Y es increíble esto que decías al principio, con esto cerramos, pero que vos dijiste que a los 2 meses habías escrito el relato y que ahora casi que no lo reconoces, ¿no? Y para mí, No, lo cada vez, escribí con todas sí, esas hormonas de mamá primeriza, con enamoramiento de su bebé, llenándolo de flores, de colores, el relato. Y hay cosas que no sí. pasaron, que yo las puse y no Algo, pasaron. Que ahora me acuerdo que no bueno, pasaron, como que comí o ojo, tomé algo. No comí ni tomé nada. bueno, tal vez vos te alimentaste de otra manera y se Sí, te claro. representó así, como en Energéticamente ese sí. viaje. Sí, Entonces sí viajaste. Lo que pasa que ahora como también hay algo de ese viaje hormonal y hay algo de ese viaje que después cuando vamos cayendo más a tierra pensamos que no sucedieron, pero por ahí pasaron en otro plano más sutil, sí, ¿no? es verdad. Como que Es digo, verdad. no descartar ese relato como que no es genuino o verdadero, sino como que está hablando de, por ahí de otra No, claro. Es genuino y experiencia. verdadero de Keila en ese momento y Ujú, cómo yo sentí mi parto en ese momento. claro, Hoy lo siento de otra manera, pero eso ujú, sucedió. O sea, fue real sí, ahí. sí, Y lo de sí, la placenta sí, no lo había escrito nunca. Lo, mira, Recién ahora mira, lo puedo armar, porque fui comprendiendo de a poco este viaje, que para mí fue un proceso más largo y con más y detalle que el propio parto. me imagino. Este, no, me parece re interesante porque también cada vez que relatamos hay algo del relato, cuando en cada momento, que toma otra dimensión, nos acordamos de cosas, nos olvidamos de otras, le ponemos el eje en un lugar. Y eso también habla del proceso en el que estamos por ahí en este momento, ¿no? Y que por ahí en un año lo contás y lo contás de vuelta distinto porque estás en otro proceso. Y eso me parece que también es un regalo para una, como decir, ah, mira lo que conté, como, uh, así que bueno, nada, Muy lindo. ahora Por eso sí, agradezco también el espacio. Me gustó relatarlo. bueno, me alegro que te haya gustado. Para mí fue un placer enorme escucharte
Y bueno, después ya no, pasamos toda la info, así le queda a todas las personas para que puedan contactarse y saber más de esta otra forma que también existe, ¿no? Y es. Así que te mando un abrazo enorme, Keila. Un Mil abrazo enorme. gracias. Gracias a vos. Chao.